Buenas noches a todos. En los años 70 ya se veía el estancamiento de la Unión Soviética en todos sentidos, un agotamiento del sistema que tuvo seguramente muchos motivos, como pudo haber sido la corrupción, como pudo haber sido el hecho del mal manejo de las empresas del Estado, en el sentido financiero, en el sentido de sus talentos, en el sentido de su innovación, porque yo pienso que no debió haber colapsado el sistema, puesto que el bloque socialista era muy grande. La pura Unión Soviética era muy grande, tenía muchos países aliados y en todo el mundo tuvo aliados. Entonces tuvo la oportunidad de crecer, de innovar, de ser productivo, de comerciar, pero como digo, es probable que haya sido eh, un, una serie de defectos administrativos, incluyendo la corrupción, la ineptitud, el compadrazgo, eh, el apoderamiento de los bienes del pueblo por parte de un grupo élite, lo que haya dado fin a ese sistema que se quiso rescatar ya a finales de los 80 con los cambios que se intentaron, las adecuaciones que se intentaron hacer con la famosa perestroika. Y aparte los ataques de Occidente, la carrera armamentista que no se podía financiar porque empezaron a ser robados los recursos o escasos los recursos por ineficiencias y terminó en la caída del muro de Berlín. Pues ahora vemos algo similar, pero en la casa de enfrente, es decir, con el capitalismo. El capitalismo también no se veía tan clara cómo podía ser la debacle del capitalismo. Aunque los estudiosos del socialismo ya en el siglo XIX, principios del XX, con los estudios de Marx y de Engels, que se hablaba del supracapitalismo y el dominio de todo, pero no planteaba una debacle del capitalismo. Sin embargo, miren cómo ha sido el debacle. El país eje, el país imperialista, el país ejemplo de capitalismo y de liberalismo, está siendo devorado por sus propias reglas. Y por eso el presidente de los Estados Unidos, Trump, está dando marcha atrás a ese capitalismo. Pero hasta ahorita no he oído ningún analista que hable así tan claro, ¿no? Es decir, cuando su liberalismo fue tan grande que se le salió de control y entonces las empresas se empezaron a mover a países donde había incentivos fiscales, donde había mano de obra barata, donde había pocas exigencias ecológicas, etcétera, etcétera, y fueron abandonando Estados Unidos, al grado de que si ahora uno compra una joya, una computadora en Estados Unidos, uno paga en Estados Unidos, pero te llega la computadora de Oriente o de Europa o de algún país latinoamericano, pero no te llega de Estados Unidos porque no es producido allá. Entonces eso genera y seguirá generando esa situación de capitalismo imperialista
pues la salida de empresas estadounidenses a países donde sea más económica la producción, y deja a la creciente población estadounidense cada vez en problemas más graves para generar sus propios empleos. Eso por un lado. Y por el otro lado, la migración hacia ese país sigue. ¿Por qué? Pues porque en estos países, por ejemplo en el caso de México, los salarios siguen estancados desde hace 40 años. Mientras que la inflación sube, los precios suben, los impuestos suben, eh, los costos de los estilos de vida suben, todo sube menos el salario porque está eh, reprimido a la fuerza. Los sindicatos controlados, la prensa controlada, los líderes asesinados, líderes sociales, los partidos políticos comprados. Entonces llega el momento en que la población pues continúa migrando en un fenómeno que ya se podría llamar éxodo o ida de México por razones económicas, por razones, ya empieza a haber razones de seguridad graves como en Centroamérica. Entonces, si por un lado Estados Unidos no puede crear empleos y por el otro lado recibe mano de obra que no es propia de su natalidad, sino de la migración, de los éxodos poblacionales, pues entonces el país va a llegar el momento en que tenga graves problemas sociales. Entonces, pues nadie calculábamos que Estados Unidos llegara a este punto, en donde ya la doctrina Monroe se le revirtió. Ahora es Estados Unidos para los americanos, para todos los latinoamericanos, donde las empresas estadounidenses ganan más por tener sus negocios en el extranjero. Y entonces llega este presidente y trata de hacer una perestroika y cambiar las cosas. Nada más que le va a pasar lo mismo que a Gorbachev, que no le va a dar la vida para hacer un cambio a algo que hizo durante décadas. No, la economía ya está hecha de una manera y no la va a poder cambiar en 4 años, ni en 8, aunque fuera reelecto. Entonces se está desmoronando un país, y qué bueno que nos tocó verlo, cómo se desmoronó el comunismo y cómo se está desmoronando el capitalismo también. En el caso del capitalismo, pues por su voracidad. No digo que no haya corrupción en eso, pero hubo voracidad, hubo imposición, hubo control de los sistemas mundiales financieros, de los gobiernos, hubo desestabilización de gobiernos para poder dominarlos política y económicamente, apoderarse de recursos naturales, como en el caso de México, que el golpeteo de Estados Unidos hacia México ha sido permanente, aunque la gran mayoría de los mexicanos no lo sepan, pero así ha sido. Un análisis serio lo indica. Entonces, estamos viendo el fin del capitalismo como lo conocemos. ¿Y qué vendrá después? Seguramente se tendrá que entender que tanto el comercio como el control del comercio debe tener una actitud muy inteligente. Debe estar más controlada el comercio y no deben de hacerse las cosas al fast track.
Dicen que el TLC, el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, ha sido extraordinario para México porque tenemos una balanza positiva comercial con relación a Estados Unidos, pero no, si hacemos un análisis serio, nos damos cuenta que ha beneficiado a unos cuantos, pero desde que se firmó el TLC al día de hoy, los pobres han aumentado en más del 100%. O sea que no, los que creían que el TLC iba automáticamente a resolver muchos problemas de México, pues se equivocaron, los ha empeorado. Y claro, los que dicen que el TLC ha funcionado, pues son los que manejan los medios, son los que ordenan a los medios que deben de decir, son los ricos, los poderosos, pero no hablan de manera imparcial, siempre ignorando sus errores o los defectos de sus acciones para mantener el control, el poder. Pero pues es obvio, los números lo dicen, aunque sean números manipulados, hay una tendencia muy fuerte a decir que el TLC no ha funcionado. Entonces, nos toca vivir esta etapa crucial en la sociedad, sobre todo visto ya desde el punto de vista individual. Nos toca a México pensar que ya no podemos seguir robando los recursos, seguir destruyendo los recursos, seguir entregando los recursos, seguir robando el erario público, seguir cometiendo estupideces en nuestras políticas y en nuestros programas y en nuestros proyectos, porque ya no contamos con ese cuerno de la abundancia que tuvimos durante 2 siglos. Es hora de tener nuevos políticos, encarcelar a los viejos, quitarles lo que se robaron y empezar, si no de cero, casi de cero, a hacer las cosas diferentes.